Bueno, pues ya tenemos casa llena y también hay muchas personas conectadas. Gracias por conectarse. Si gustan, vamos a comenzar la sesión de hoy. Pues hoy tenemos un coloquio extraordinario, ¿no? Fuera de nuestro horario, de nuestros días. ¿Y por qué? Porque pues, tenemos un invitado especial, muy especial. Ese invitado del doctor José Carlos Gómez Larrañaga y pues nos contactó. Y entonces tenemos el honor de tener como invitado al doctor Francisco Javier González Acuña, mejor conocido como FICO, profesor investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. De hecho, es investigador emérito de la UNAM. Eh, el profesor González Acuña es uno de los matemáticos más destacados que ha dado México y ha sido un pilar en el desarrollo de la topología en México y bueno, en el mundo también. Obtuvo su licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en la Universidad de Princeton. Es investigador emérito, no solamente de la UNAM, también es investigador emérito por el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores. Es especialista en topología de baja dimensión y sus contribuciones han aparecido en Annals of Mathematics, al menos 2 veces, ¿no? Saben, Annals of Mathematics, una de las revistas de matemáticas de más prestigio en el mundo. Y bueno, obtuvo el premio Universidad Nacional en el campo de la investigación. Podemos decir muchas cosas. Bueno, ha sido orador principal en muchos congresos internacionales de prestigio. Y bueno, podemos decir muchas más cosas, pero ya no le voy a quitar el tiempo. Muchas gracias, doctor Francisco, por aceptar y hacernos el honor de visitarnos. Y bueno, nos va a hablar acerca del problema de optimización con 2 puntos y una recta. Pero antes... Tal vez debe mencionar que el trabajo es con Arturo Ramírez, que en paz descanse, ¿no? Ok, en colaboración con Arturo Ramírez, en paz descanse, es fundador de CIMAR, claro, fue el primer director. Gracias por las observaciones. Y bueno, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la descripción con elogios inmerecidos. No voy a hablar de topología aquí, voy a hablar de, como dice ahí, de problemas de optimización con 2 puntos y una recta. Esto es en colaboración con Arturo Ramírez, que en paz descanse. Bueno, entonces comienzo con esto. ¿Qué es esto? Una respuesta es que esto es una recta, que es esta, y 2 puntos. Pero una respuesta más en serio es que esto me determina un problema de fútbol, soccer. También me determina un problema de fútbol americano. Y también me determina de billar de pool. Bueno, ¿por qué un problema de fútbol, soccer? Así. Bueno, entonces tenemos una recta, que es esta de aquí, y 2 puntos, P1 y P2. P1, P2 es la portería, que para simplificar las cosas voy a suponer que no hay portero, no, nada más está la portería. Y hay un jugador un delantero del equipo contrario, que se está moviendo por esta recta. La pregunta es, ¿en qué punto de la recta conviene que el delantero tiene la pelota, ¿no? Tiene la pelota en sus pies. ¿En qué punto le conviene tirar a gol? En un punto muy por acá, muy a la derecha, el ángulo de tiro P1X, P2 es pequeño. Tiende a 0, si X tiende a más infinito.
Y también si el punto está muy cercano acá, es muy cercano a cero. Por cierto que los puntos que consideraré son los puntos que están abajo de la recta que pasa por P1 y P2. Cuando considero un punto que está arriba, pues no, quiere decir que ya se salió del campo el delantero y no tiene sentido la pregunta en ese caso. Entonces, quiero hallar, lo que se quiere hallar es un punto X de abajo de la recta P1, P2, en donde el ángulo de tiro sea máximo. ¿Cuál ángulo es el ángulo de tiro? El ángulo de tiro es P1, X, P2. Entonces, P1, P2 es la portería, el delantero con la pelota se va moviendo a lo largo de la recta. Y el problema es hallar el punto X tal que el ángulo de tiro P1, X, P2 sea el máximo posible. Ese es el problema del fútbol soccer determinado por la recta azul y los puntos P1, P2. Ahora, ¿por qué es un problema del fútbol americano? Esto es un poco más complicado. Aquí se trata de lo siguiente. En el punto P1 está el jugador, el evasor, que tiene la bola en sus manos y está siendo perseguido por unos jugadores del equipo contrario P2 que trata de alcanzarlo, de taclearlo. Y entonces de una vez digo cuál es la pregunta, hacia qué punto de la recta, hacia qué punto X de la recta debe dirigirse el jugador P1X2. Hay ciertas hipótesis. El P1 se mueve con una velocidad constante, ya llamémosla V de P1. P2 también se mueve con una velocidad constante V de P2. Pero P1 no conoce su velocidad VP1 ni la velocidad del contrario VP2 y tampoco el jugador P2 que está en P2 conoce estas velocidades. Sin embargo, tiene sentido la pregunta de a dónde se debe dirigir, aunque no conozca las velocidades de P1 y P2. Pero repito, P1 tiene una cierta velocidad constante, V de P1. Y cuando digo velocidad me refiero a la magnitud del vector velocidad. Y V de P2 tiene la magnitud del vector velocidad P2. A ver, leyendo entonces, el jugador que tiene la pelota está en P1 y es perseguido por un segundo jugador quien está en P2. El primer jugador debe llegar a la parte sombreada, que aquí es un defecto de mi exposición. La parte sombreada es todo lo que está abajo de la recta P1. Entonces debería haber sombreado es todo lo que está abajo de P1. Y esta recta es la línea de touchdown. Entonces, P1 trata de llegar a la zona de touchdown antes de ser alcanzado por el jugador P2. Entonces, el primer jugador debe llegar a la parte sombreada, es decir, debe llegar a la recta, debe llegar a la recta, sin que lo alcance el segundo. ¿Hacia qué punto de la recta debe dirigirse? Y bueno, y aquí está una afirmación cuya demostración no la voy a hacer, es complicado.
porque requiere técnicas de juegos diferenciales, o el principio de Pontryagin, etcétera. Pero no voy a justificar eso, voy a aceptar que debe dirigirse a un punto X de la recta tal que la magnitud de un punto X tal que la magnitud de P1 de X dividido entre la magnitud de P2X sea la mínima posible. Es decir, P1 quiere quiere que la distancia que recorre, comparado con la distancia que P2 recorre, sea lo mínimo posible. Entonces, lo que voy a aceptar es que P1 debe dirigirse en línea recta hacia un punto X. Tal que el cociente P1 de X, magnitud de P1 de X dividido entre magnitud de P2X sea el mínimo posible. Bueno, ese es el problema de fútbol americano. No, uno podría pensar que X es el punto de la perpendicular trazada de P1 a la línea de touchdown, a la línea azul, la recta azul, pero esa no es la solución. También podría uno pensar de que no, me voy a alejar lo más que pueda de P1 y me voy a ir a un punto X que sea colineal con P1 y P2, o sea, que esté en la recta que pasa por P1 y P2. Ese tampoco es la solución, es un cierto punto intermedio entre los dos que mencioné, entre este punto y este punto. El punto que sale que P1 de X donde P2X es mínimo. Bueno, y ahora hay un tercer problema, que es el problema de billar. Es el problema del billar. Cuando digo billar me refiero a la versión del billar que creo que se llama pool a veces, que tiene 6 buchacas en el perímetro de cierto rectángulo. Y bueno, no voy a tratar de decir el juego, pero vamos a suponer que estamos ya en la etapa final del juego y nada más la única bola que falta por meterse a una buchaca es la bola número 15. Y estoy suponiendo que el jugador A acaba de hacer un tiro que dejó a la bola 15 en este lugar, pero que metió a la bola blanca en una buchaca. Y entonces le toca al jugador B jugar. Entonces, si ustedes recuerdan las reglas del juego, entonces le toca al jugador B jugar y tiene que poner la bola blanca, o sea, la bola que es impulsada por el taco, en la zona F. Y la debo de colocar en el punto que el jugador B quiera, ¿no? Pero, pues es más o menos claro que debe ser un punto de esta línea que bordea a la zona F con la zona E. Sí, pero ¿cuál punto? ¿Será por acá o más acá o más acá o más acá, más acá? ¿En qué punto de esta línea debe colocar la bola blanca para que tenga el mayor número de una probabilidad mayor, máxima, de meter a la 15 aquí en esta buchaca T mayúscula? Entonces, si está por aquí, pues el ángulo las probabilidades son pequeñas, o si está muy por acá, es muy pequeña. Hay cierto punto en donde es óptimo colocar la bola blanca y eso vamos a discutirlo a continuación. Entonces, leyéndolo, supongamos que dos jugadores
a saber, A mayúsculo y B mayúsculo, está en una mesa de billar jugando pool, le hace la figura. Si en la penúltima jugada el jugador A mayúscula, después de haber hecho su tiro, deja la bola en un punto de la zona E, en este punto, y la bola blanca cae dentro de la buchaca, entonces toca jugar al jugador al otro jugador, al jugador B, quien debe colocar la bola en un punto de esta línea. Debe la bola blanca en un punto de la zona F. Vamos a ver. Ahora. Entonces B, el jugador B debe colocar la bola blanca en un punto de F. En un punto de F, en realidad debe ser un punto de aquí, de la línea frontera de F con E. Un punto de esta línea. Debo poner la bola blanca de tal manera que al realizar su tiro obtenga máxima probabilidad de meter a la bola 15 en la buchaca T mayúscula. Entonces, ¿cuál es el punto? La pregunta es, ¿cuál es el punto en el que debe colocar la bola? El punto de esta línea al que debe colocar la bola. Bueno, vamos a agrandar la parte del dibujo de aquí. Y esta es parte del dibujo. La bola blanca debe ser colocada en esta línea, o sea, la zona F está acá abajo y la zona E está acá arriba. Acá arriba. Y aquí está la buchaca. Y y hay algunas circunferencias. Aquí está la bola 15, aquí está la buchaca. La bola blanca debe colocarse en un cierto punto X de la frontera entre F y A. Y hay 4 circunferencias aparte de esta, que son las siguientes. Una primera bola en circunferencia es esta de aquí abajo. Debería ser una circunferencia punteada, pero bueno, no importa. Esta, cuyo centro tiene coordenadas mu2, lambda 2 en un sistema de coordenadas en donde el eje de las x es esta línea. Y entonces tiene coordenadas mu2, lambda 2. Y una segunda circunferencia con centro en mu1, lambda 1. ¿Pero qué son estas circunferencias? Bueno, son lo que me gusta llamar circunferencias límite en el siguiente sentido. Por ejemplo, mu2, lambda 2, quiere decir, es la posición de la bola tal que en esta posición no entra la bola a la buchaca T, no entra la bola, pero un infinitésimo más, más arriba, si esta circunferencia estuviera un infinitésimo más arriba, entonces sí entra la bola a la tronera T, a la buchaca T. Y análogamente con la otra circunferencia, mu1 lambda 1 es las coordenadas de esta circunferencia, que es una circunferencia que no entra tal como está dibujada a la buchaca T, pero si el centro está, es decir, si la bola está un infinitésimo más abajo que la posición mu1 lambda 1, entonces sí entra a la buchaca T. Eso es lo que entiendo por posiciones límite de la bola. Bueno, estas posiciones límite de la bola van a determinar dos posiciones, aquí dos circunferencias. Digamos, la circunferencia de abajo, la circunferencia inferior, o sea, esta, tiene
un centro en P con coordenadas A1, B1, tal que este centro junto con este centro, junto con este centro, son colineales. Es decir, si la bola blanca le hace contacto después al tirar el jugador ve la bola blanca y hace contacto con la bola 15 en esta posición, entonces empuja la bola 15 a la posición límite mu1, lambda 1. Y análogamente, la circunferencia punteada superior, esta que está acá arriba, tiene un centro en el punto de coordenadas A2, B2, y ese centro junto con el centro de la bola 15, junto con el punto mu2, lambda 2, son colineales, están alineados. De tal manera que si la bola blanca hace contacto con la bola 15 en esta posición, entonces empuja la bola 15 a la posición límite. Bueno, debí haber escrito aquí que una constante que es D minúscula, que es el diámetro tanto de la bola 15 como de la bola blanca. D es el diámetro de dichas bolas. Entonces, ese D junto con estos datos, mu1, lambda 1, mu2, lambda 2 y A, B, me van a determinar sin mucha dificultad las coordenadas de A1, B1 y A2, B2, quizás como lo indique en la siguiente diapositiva, así, ¿no? Aquí vuelvo a dibujar lo mismo, pero con menos basura. Tengo las posiciones mu2, lambda 2. Aquí está el centro de la bola 15 en A, B. Y aquí están los puntos P1 y P2. Son los centros de las circunferencias punteadas. Son los centros de las circunferencias punteadas aquí, ¿no? A1, B1, A2, B2. Y entonces tengo este diagrama. Y creo que debía haber dibujado aquí debí haber dibujado también para todo punto x, 0, pues una recta que une este punto con el punto 1, B1 y otra recta que une x con el punto 2, B2. Entonces se forma un ángulo, ¿no? El ángulo cuyos lados son A1, B1, X, 0, o sea, P1, X mayúscula sería ese punto. El ángulo formado por P1X y P2X es el ángulo alfa. Alfa lo llamo. Y el problema es, entonces, en qué punto debe colocarse la bola blanca para que el ángulo P1X, P2 sea el máximo posible. El máximo posible. Entonces como observarán, es el mismo problema que fútbol soccer. Tengo dos puntos, P1, P2, con coordenadas dadas, y la recta, esta recta que es la recta y igual a 0, es el eje de las X del sistema de coordenadas. ¿En qué punto de esa recta del sistema de coordenadas debo colocar la bola blanca para que el ángulo P1X P2 sea el máximo posible? Ahora, ¿cuáles puntos son Cuando digo puntos, ¿qué quiero decir con puntos? En realidad, no todos los puntos del plano, deben ser puntos
que estén abajo de la recta que pasa por A1, por P1 y P2, ¿no? Entonces, pues, más o menos desde aquí para allá, va a ser más infinito. Bueno, para el problema fútbol soccer y también para el de fútbol americano, va a ser conveniente que recordemos algunas cosas que nos enseñaron en secundaria o en prepa, o quizás nunca nos lo enseñaron, porque en mi época ese tipo de geometría sí le enseñaban, de hecho, en segundo de secundaria, ¿no? Pero ya no sé si hoy en día les gusta enseñar las geometrías sintéticas, prefieren que se enseñe la geometría analítica, que es, en realidad es menos matemática, te voy a decir. La geometría sintética sí tiene que me enseñaban a mí, pues, y era como axiomática, que es como nos enseñan ya en la facultad, todas las matemáticas se forman axiomáticas, se tienen ciertos axiomas que se aceptan como verdaderos y luego se sacan consecuencias de esos axiomas, que serían los lemas o teoremas, y de estos lemas o teoremas se sacan nuevas consecuencias y hacia el infinito. Entonces, eso es parte de la geometría sintética, o sea, geometría a la Euclides, que vamos a necesitar después, ¿no? Bueno, está ¿cómo se llama? Ese teorema básico. Todo ángulo inscrito en una circunferencia. ¿Qué quiere decir ángulo inscrito en una circunferencia? Quiere decir que su vértice está en la circunferencia. Tiene por medida la mitad del arco comprendido entre sus lados. En forma breve, el ángulo alfa es igual a un medio del arco AB. Ya sé que esto es trampa, pueden decir que es trampa, ¿no? ¿Cómo que un ángulo es igual a un arco? Eso quiere decir, la medida de alfa en grados es un medio de la medida de AB en grados también. Y el teorema es que alfa es un medio de AB. Por ejemplo, si AB es 72 grados, alfa mide 36 grados. Y voy a escribir aquí algunas consecuencias de eso. Si tengo yo, a ver si es que tengo dos puntos, P1, P2. Tengo dos puntos, serían P1 y P2. Bueno, cualquiera que sean estos dos puntos. Y considero, bueno, todos los puntos X, tales que del semiplano superior, o sea, de la recta P1, P2 hacia arriba. Todos los puntos que están arriba están en el interior de ese semiplano. Son los puntos X tales que el ángulo P1X, P2, mide un valor fijo de alfa, digamos, no sé, 36 grados, por ejemplo. Es un ángulo alfa. Alfa es un valor fijo. ¿Esto qué cosa es? Es un arco de círculo, es un arco de circunferencia, ¿no? De circunferencia.
Es decir, por acá estará un punto X, tal que el ángulo P1X mide 36 grados, por ejemplo. Un ángulo alfa es este. Considera el conjunto de todos esos puntos. Ese conjunto es un arco de circunferencia. Es este arco de circunferencia que serían, bueno, este arco complementario que no está en el arco. Tiene por medida 2 alfa. Y este es un arco cuya medida son 360 grados menos 2 alfa. Y me hago esta pregunta, ¿y este ángulo cuánto valdrá? Pues la respuesta es, también vale lo mismo, porque tiene por medida también un medio del arco P1, P2. Entonces este ángulo también mide alfa. Cualquier otro punto que yo dé en la circunferencia me determina un ángulo X tal que mide lo mismo. P1X, P2 mide el mismo valor de alfa, ¿no? Pero, sin embargo, si tomo un punto del semiplano arriba de P1, P2, que esté fuera de la circunferencia, digamos un punto X', que esté aquí afuera, entonces el ángulo PX', PX', va a ser, el ángulo voy a llamarlo beta. El ángulo beta va a ser menor que el ángulo alfa. Bueno, entonces estas propiedades son las que voy a utilizar después. Y es una de las dos cosas de geometría que voy a usar. Ahora va una segunda cosa. Una segunda propiedad geométrica que voy a utilizar, que también está en mi libro favorito, el libro que quizás me hizo estudiar matemáticas, libro de Wentworth y Smith, de geometría plana y del espacio. Bueno, entonces el teorema es que si de un punto exterior A mayúscula, a un círculo, se trazan a él una secante y una tangente, entonces la tangente es media proporcional entre la secante y su parte externa. Aquí A es el punto exterior, la tangente es AT, y la secante es AC, y la parte exterior de la secante es AB. Y lo que dice este teorema, un lenguaje menos complicado, creo yo, es que la magnitud de AT es la media proporcional de AC y AB. Es decir, que la raíz cuadrada del producto de la longitud de AC por la longitud de AB. Así que la longitud de AT al cuadrado es igual a la longitud de AC por la longitud de AB. Entonces ese es otro teorema importante que voy a utilizar. Bueno. Y hay una tercera cosa que quiero mencionar también de geometría plana. Si me dan a mí dos magnitudes del segmento, las magnitudes, digamos que son M y N, puedo yo determinar geométricamente cuál es la media proporcional de AC y de esas dos magnitudes. Y la respuesta es que sí. Y la solución está indicada aquí, ¿no? Aquí vamos a pensar que M es la longitud de AC y N es la longitud de CB. Entonces yo puedo determinar geométricamente cuál es un segmento cuya magnitud sea la media proporcional.
Y está indicado por este dibujo, ¿no? Dibujo una semicircunferencia con diámetro AB. Bueno, entonces repito, AC y CB son magnitudes dadas. Y entonces CH es la media proporcional de M, de esas dos magnitudes. Aquí CH es perpendicular a B. Y muy importante también es que esto es la mitad de una circunferencia, es un arco de 180 grados. ¿Cómo se dijo eso? Pues naturalmente se determina el punto medio de AB y se toma el radio, digamos, si M es el punto medio de AB, pues esta circunferencia, semicircunferencia, tiene el radio MA, que es igual a MB. Pero lo importante es que si yo tengo dos segmentos, yo puedo determinar geométricamente un tercer segmento que va a ser la media proporcional de esos dos segmentos. Bueno, paso ahora a otra cosa. Bueno, esto ya es menos elemental, pero es algo que le enseñan a uno en un curso de geometría moderna ya primero de facultad. Es decir, este va a ser un concepto importante, el término de circunferencia de Apolonio respecto a dos puntos. ¿Qué cosa es la circunferencia de Apolonio? O una circunferencia de Apolonio respecto a dos puntos P1 y P2. Sean P1 y P2 puntos distintos del plano y sea lambda un real positivo distinto de 1. Entonces voy a considerar este conjunto que voy a llamar C subíndice lambda. Es el conjunto de puntos del plano X, tales que la magnitud de P1X dividido entre la magnitud de P2X es igual a lambda. Este conjunto es una circunferencia, cosa que descubrió Apolonio 2 siglos antes de Cristo. Y el centro de esta circunferencia está en la misma recta que pasa por P1 y P2, ¿no? Entonces, voy a detener un poco porque este es un concepto importante. Tengo dos puntos del plano P1 y P2 y sea lambda un real positivo distinto de 1. Entonces, este conjunto de puntos X, tales que magnitud de P1 de X entre magnitud de P de X es igual a lambda, es una circunferencia llamada lambda circunferencia de Apolonio respecto a P1 y P2. Esta circunferencia tiene centro en la recta que pasa por P1 y P2. Y lo que sigue es quizás la propiedad más importante de esta familia, de esta C lambda. Y C' es una circunferencia que pasa por P1 y P2. Entonces, C lambda y C' se intersecan ortogonalmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que C lambda, una circunferencia de Apolonio, la lambda cualquier circunferencia de Apolonio y cualquier circunferencia que pasa por P1 y P2 se intersecan en dos puntos y se intersecan ortogonalmente. ¿Qué quiere decir eso? En dos puntos. Y si tomo uno de esos dos puntos y tomo la tangente a C' y la tangente a C sub lambda, esos son perpendiculares. Eso quiere decir que se intersecan ortogonalmente. Entonces, esto es importante, esta propiedad. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir cuando quieran. Bueno, los voy a seguir. Ay, pues ahora. Es esto. Sí, esta era la que debía. Creo que aprendí lo que no debía. Y aquí tengo en realidad dos familias, ¿verdad? Dos familias. Una son
las circunferencias de Apolonio, que están aquí indicadas con color, espero que sea rojo, ¿no? Las circunferencias rojas son las circunferencias de Apolonio. Bueno, en primer lugar, los puntos P1 y P2 serían este punto, por donde pasan todas las circunferencias azules, y este punto, P1 y P2. Por P1 y P2 pasan todas las circunferencias azules, ¿no? Y tomo las circunferencias de Apolonio respecto a P1 y P2. ¿Por qué digo las? Porque hay una para cada lambda, ¿no? Hay uno para cada lambda positivo distinto de 1. Por ejemplo, esta debe ser algo así como C, no sé, C subíndice 9, es esta circunferencia. Pero cambio la lambda y me da otra lambda circunferencia. Digamos que aquí es subíndice 7, quizás, da esta circunferencia. Y cambio y me da quizás es una más chica, C5. Es muy importante el hecho de que si lambda es distinto de lambda prima, entonces la lambda circunferencia de Apolonio no interseca a la lambda prima circunferencia de Apolonio. Por ejemplo, todas estas circunferencias contienen, bueno, si lambda es menor que 1, la lambda de circunferencia va a contener siempre el punto P1. Y si lambda es mayor que 1, por ejemplo, esta podría ser lambda igual a 1.1, esta podría ser igual a 1.3, esta sería lambda igual a 2. Estas circunferencias contienen el punto Q2. Pero tengo dos familias. Tengo dos familias. Tengo dos familias ahí. Las circunferencias de Apolonio, las lambdas circunferencias de Apolonio, es una infinidad dependiendo del valor de lambda. Si lambda es menor que 1, son estas que están de este lado. Si lambda es mayor que 1, son las circunferencias que están de este lado. Y esa es la primera familia. La otra familia es más sencilla, es simplemente las circunferencias que pasan por P1 y P2. Todas las circunferencias que pasan por P1 y P2. Y como decía aquí, en la anterior, si C' es una circunferencia de las azules y C lambda es una circunferencia de las rojas, entonces se intersecan ortogonalmente. Es decir, ¿qué será? Por ejemplo, esta C' es una de las azules, digamos esta. Y tomo cualquier circunferencia roja, quizás esta, quizás esta, quizás esta, digamos esta. Entonces, la tangente aquí y la tangente aquí son, son perpendiculares. Eso quiere decir que intersecan ortogonalmente. Y eso es cierto para cualquier azul y cualquier roja. Cualquier circunferencia roja interseca ortogonalmente a cualquier circunferencia azul. Y eso eso es una propiedad importante. Ahora, ya armado estas cosas, ya puedo decir cuáles son las soluciones al problema de soccer y al problema de fútbol americano. Esta es la recta R, ¿verdad? Y estos son los puntos P1 y P2. La solución al problema de soccer es la siguiente. Tomo la circunferencia azul, o sea, la circunferencia que pasa por P1 y P2, pero que es tangente a la recta R. Es tangente en un punto S. Hay una sola circunferencia que pasa por P1 y P2 y es tangente a la recta R. Y ese punto de tangencia lo llamo S. Y esta S es la solución al problema de fútbol, soccer.
Y la solución al problema del fútbol americano es análoga, nada más que ahora las circunferencias son rojas. Como la circunferencia de Apolonio respecto a P1 y P2 es tangente a la recta en un punto A. En un punto, y ese punto de tangencia es la solución al problema de fútbol americano. Pero ustedes pueden protestar y decir, bueno, sí, pero si yo los únicos datos que tengo son la recta y los dos puntos, un ejercicio interesante es cómo dibujo una circunferencia que pase por P1 y P2 y que sea tangente a S. Bueno, no es así muy fácil el problema, es tampoco muy difícil, pero como se puede hacer es de esta manera. Dibujo la recta que pasa por P2 y P1 hasta que interseque a esta recta R en un punto I. O sea, I es el punto que es tal que I, P1 y P2 son colineales. Bueno, y ya teniendo este punto I, ¿cómo determino S, por ejemplo? El punto S. Bueno, pues es que por una de las propiedades que mencioné anteriormente, IS es media proporcional de IP1 e IP2. O sea, piensen en la tangente en IP1, P2. Entonces, la circunferencia tangente, IP1, P2 sería una secante de la circunferencia tangente. Y ese sería la tangente a dicha circunferencia, a la circunferencia importante, ¿no? La que es tangente. Entonces, IS es la media proporcional de IP1 e IP2, es decir, la raíz cuadrada de la magnitud de IP1 por la magnitud de IP2. Y como yo eso lo puedo determinar geométricamente eso, ¿cómo hacerlo? Bueno, una manera de hacerlo no es quizás la más eficiente, pero tomo un punto P' que estaría muy por acá abajo, que sería el simétrico de P1 respecto ahí, acá. Luego dibujo la semicircunferencia, creo que pasa por P1' y por P2, así. Y luego aquí dibujo una perpendicular IH, y esa sería la media proporcional. Entonces H se quedaría como por aquí. Y entonces, con un compás con centro en I, radio IH, pues corto esta, eh, dibujo un arco que corta esta circunferencia en el punto S. El caso es que IS es la media proporcional de IP1 y P2 y puedo construirlo geométricamente. Y esa sería la solución a fútbol, soccer. La solución al problema de fútbol americano sería como sigue. Dibujo la mediatriz de P1 y P2, es decir, la perpendicular en el punto medio de P1 y P2, que intersecta a la recta del touchdown, en un punto que quizás debía haberle dado un nombre, lo voy a llamar J aquí, J. Y entonces, y entonces dibujo la circunferencia con centro en J que pasa por P1 y P2. Pero naturalmente P1J es igual en magnitud a P2J y esa circunferencia con centro en J y radio JP1 pues cortará a la recta en el punto A y ese punto A es la
solución al problema de fútbol americano. Y de esa manera se resuelve. Por ejemplo, si P1, si con cierto sistema de coordenadas P1 voy a hacerlo con verde o con rojo. Por ejemplo, si P1 es el punto 2,2 y esto es P sub 1. Y P sub, nada más como ejemplo, tiene coordenadas 2,2. Y y el punto P sub 2 tiene coordenadas 4,4. Entonces, acá está el origen. Y la recta y igual a 0 es la línea del touchdown. Esta es la recta R, que es y igual a 0. Entonces, la solución al problema de fútbol, el punto A mayúscula sería este, y resulta ser, y hace uno de los cálculos, resulta ser 6 menos raíz cuadrada de 20,0. Sería este punto. Otro ejemplo, por ejemplo, voy a tomar ahora como P1, el punto de coordenadas 3,4. P1 es de coordenadas 3,4 y P2 no. P2 es por aquí. P2 está por acá, digamos que es 4,3. Entonces, aquí A resultaría ser 5,0. ¿No serían al revés? A ver, tienes razón, pero a ver. Es al revés, tienes razón. Tienes razón, gracias. Gracias. Esta debe ser 4,3 y este es 3,4. Muchas gracias. Sí. Es decir, dicho en otras palabras, el punto A mayúscula es el punto tal que la circunferencia que pasa por P1, P2, P1 y A, en ese orden P2, P1 y A, es ortogonal, ¿no? Así, no la voy a dibujar, pero la circunferencia que pasa P1 por P2 y A es ortogonal, es decir, tiene tangente perpendicular a la recta, ¿no? Y esa sería la solución. Yo creo que voy a parar aquí ya. No sé. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hay casos donde se tienen que excluir cosas. Porque no sé qué tan complicado puedo poner P y P2. O sea, no sé si las pongo en la misma recta o línea. ¿Funciona bien sin problema? A ver. Voy a interpretar algo, a decir algo. Hay un caso en donde no existen mayúsculas. Si P1, P2 es paralela a la recta, entonces esta recta no se intersectan. Pero es un caso muy, muy fácil porque la solución al problema de soccer sería
sería, vamos a ver, si P1 estuviera por aquí y P2 estuviera por acá. Entonces esta recta no intersecta aquí, pero la solución es muy fácil porque en este caso la solución es la intersección a la mediatriz. La intersección a la mediatriz, ¿no? Y No, que estaba pintando el... sí, es que no se ve lo verde, ¿verdad? ¿Y por qué no se ve? Pues porque estoy escogiendo un color que no es pero... Es una televisión, no se puede pintar. Tienes razón. Sí, o sea, sí, Tienes pero nos van a razón. regañar. Ok. No se puede pintar, pero pero si aquí está P1 y P2, la solución sería la mediatriz de P1, P2, la intersección de esa mediatriz con la recta. O sea, es un caso muy fácil ¿no? Y pero de todas maneras, la solución al problema del fútbol americano sí seguiría siendo la circunferencia ortogonal. Y este es P1 y este es P2. La circunferencia que pasa por P2, P1 y corta ortogonalmente. Esa sería la solución al problema del fútbol americano. Pero déjame ver, tú no era realmente esa tu pregunta. La otra interpretación de las preguntas es que sí se pueden dar fórmulas, ¿no? Sí, hay bueno, sí se pueden dar fórmulas, sí, para, no, es que no me acuerdo ahorita cuáles son las fórmulas, ¿no? O sí, o sí. Bueno, no me acuerdo. Pero sí se pueden dar fórmulas para A mayúscula. Parece. Pero de todas maneras, por ejemplo, en este caso es muy fácil. Lo que tengo que hacer es determinar la mediatriz. Y luego, en este caso, la mediatriz intersecta R en el origen, en 0, 0. ¿No? Y luego, el punto A tiene que estar a cierta distancia del origen. ¿Cuál distancia? La misma distancia que de este punto a, digamos, el 4, 4, 3 o el 3, 4 es la misma. ¿Y cuál es esa distancia de 0, 0 a 4, 3? Pues la raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25. Raíz cuadrada de 25 es 5 y es 5,0. Aquí también puedo dibujar la mediatriz. La mediatriz va a ser el punto, creo que 7. A ver. La mediatriz es una regla que pasa por 3,3, por 2,4, por 7,0. 7,0. Y luego, si calculo la distancia de esto a esto, es la raíz cuadrada de 20, y entonces me da, a ver, 7,0 o 6,0. A lo mejor es 6,0, pero es 6,0. Entonces, la raíz cuadrada de 6 menos 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 20. Entonces, la distancia de aquí a acá es raíz de 20, y entonces este punto es el punto 6 menos raíz de 20, pero nunca está esta solución entre esta perpendicular y esta perpendicular, nunca cae dentro, ¿no? Porque la circunferencia que pasa por P1 y P2 debe intersectar acá en un punto que está fuera de estas dos perpendiculares. Pues no sé, pero no es muy difícil calcular, aunque la fórmula sería fea, pero si en términos de A1 y A1, B1, llamo a esto, y A2, B2, dar una fórmula para estas coordenadas A
pues hay cierta expresión que no es muy bonita en términos de A1, B1 y A2 de 2. Y la segunda coordenada claramente es 0 porque es una recta, debe ser un punto de la recta y igual a 0. Pero la primera coordenada es cierta expresión en términos de A1, B1 y A2 de 2, que en este momento no la tengo en la memoria, ¿no? Pero pues no sería muy difícil calcularlo simplemente por geometría analítica, cuáles serían esos puntos. Y una cosa análoga es con el soccer, con la solución del problema de soccer también. La segunda coordenada es 0 y la primera, pues cierta expresión en términos de A1, B1, A2, B2, ¿no? Efren tiene una pregunta. Efren Morales Amaya. Hola, ¿puedes? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la estupenda charla y mi pregunta sería si ha considerado problemas donde la trayectoria del jugador sea algo distinto de una recta, por ejemplo, una hipérbola o una parábola. Sí, es algo que he considerado y que, es decir, esta es una cierta afirmación que se puede probar, pero no es fácil probarla. No. ¿Por qué la trayectoria de P1 a la solución debe ser una recta y no una curva distinta de la recta? Bueno, es decir, ¿por qué la afirmación que yo puse al principio, que ya no sé ni de qué, ya no sé, ¿es esto? Sí, ¿por qué? A ver, es una de la tercera transparencia, creo. ¿Por qué aceptaremos que debe dirigirse hacia el punto X de la recta? Y debía haber dicho más en forma recta. ¿Por qué debe ser una línea recta la solución y no una curva? Bueno, aceptaremos es muy inocente, pero es bastante profundo. Pero es cierto nada más que demostrarlo requiere técnicas de juegos diferenciales que se llaman. Y por ejemplo, viene demostrado en cierto libro ruso, cuyo autor se llama Game Theory, el libro, y el autor, uno de los dos autores es Petrosian, igual que el ajedrecista. Y ahí viene demostrado que otras trayectorias, pues, serían malas, ¿no? La solución debe ser una línea recta desde P1 a cierto punto X. O sea, tu pregunta es no elemental, ¿no? Pero no es pero resulta ser cierto que lo mejor que puede hacer P1 es dirigirse en línea recta de P1 hacia cierto punto X, bueno, hacia el punto A mayúscula, ¿no? Efectivamente. Gracias, Efren, por tu pregunta. ¿Alguien más? Muchas gracias. Una última pregunta, porque Bueno, gracias por tu visita, Fico, acá a la facultad. Y bueno, tengo dos preguntas en esencia. Sí. La primera es natural pensar si, bueno, el uso de esas configuraciones de los círculos de Apolonio, pensarlas en la siguiente dimensión, ¿no? Si hay un análogo para pensar ahora en esferas y a lo mejor en lugar de rectas en planos, y si eso, pues, digamos, tiene una aplicación en algún contexto parecido a estos juegos, o a lo mejor, no sé, se me ocurre ahora que está de moda esto de, bueno, desgraciadamente el conflicto bélico, en lugar de P1 y P2 que sean jugadores, a lo mejor un misil tratando de derribar a otro misil, ¿no? Algo así, en ese sentido, ¿no?
Esa interpretación bélica que tú dices, sí es importante. De hecho, así es como analiza Rufus Isaacs, que fue el creador de la rama de juegos diferenciales. Sí, sí interpreta ese problema de esa manera, ¿no? Sí interpreta ese problema de esa manera. O sea, yo tengo 2 puntos, pero uno, pero sin una, ¿cómo te diré? Tienen dos aviones, ¿no? Uno que tiene una bomba, P1, P2. P2 es el avión ahora lo voy a decir sin tapujos, ¿no? La ciudad de Hiroshima. Y uno de los aviones es el que tiene una bomba, ¿no? Y va a tirar una bomba sobre la ciudad de Hiroshima. Creo que no había necesidad de decir el nombre, ¿no? Pero entonces P2 es un defensor. Entonces quiere que la posición desde la cual P1 tira la bomba sea la más lejana a la ciudad posible. Y entonces sí se analiza el problema así con circunferencias de Apolonio y se ve cuál es la solución. Y si pues sí, entonces hay esa interpretación, sí, hay esa interpretación bélica del problema. Ahora, respecto a la dimensión, en realidad creo que no se gana mucho con ir a dimensión 3 o 4 o 5 o más allá, porque esto solo depende del punto P1, P2 y del plano perpendicular a la ciudad, digamos, que pasa por P1 y P2. Entonces se reduce al caso bidimensional, entonces el problema. Entonces sí se puede considerar el caso, digamos, tridimensional, pero no no se gana mucho, no se gana realmente generalidad con hacer el análisis en una dimensión más alta, ¿no? Entonces sería relevante dimensión más alta si hubiéramos varios aviones persiguiendo. Eso sí. Ese problema si hubiera más jugadores, creo que sí tiene sentido y creo que hasta me parece que sí se ha planteado, si en vez de haber P2 fueran nada más P2 y P2, P3, P4, PN, ¿no? Si hubiera N perseguidores y una sola P1, también, también se puede analizar el problema, pero yo no lo he hecho. Sí, sí. Bueno, le agradecemos nuevamente a Fico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en la próxima sesión del coloquio. No sé, ¿alguien no quiere salir en la...? Sí, agáchense ahí. Saluden. Ay, me salió un pelón. Gracias también a los que se conectaron en línea.